Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, bendito sea el nombre de nuestro patrón en este felicísimo día, un día frío, hace mucho frío, soleado, hermoso, ¿verdad? Está lloviendo poco, hoy lo hablaba yo con el carnicero, que estaba lloviendo muy poco y decía él lo mismo, que son meses de mucho frío, pero que en este mes de enero no está lloviendo nada y eso lo van a acusar los embalses, ¿verdad? Entonces vamos a estar con este tema apasionante, Rey, Reino, Torá y Profecía, ¿verdad? Va a ser este tema. Rey, Reino, Torá y Profecía. Lucas 16 en su parte 2. Antes, saben ustedes que referimos conceptos, puntos que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana o de estos meses o que de alguna manera hemos metabolizado, hemos ido, pues, que nos ha hablado en definitiva Elohim a nuestro corazón, que es de lo que se trata. Porque hay mucha gente que se piensa que escuchar la voz de Elohim es un momento puntual que se te ilumina un haz de luz, ¿verdad?, en la ventana y ya ahí recibes. No, muchas veces es una voz durante una vida, un trato exquisito de parte de Elohim que se remonta a toda una vida. Y entonces llega un momento que, por así decirlo, se te enciende la luz y comprendes lo que Elohim te está diciendo, ¿no? Bueno, pues así nos habla a nosotros. No es un momento puntual, sino el trato de una vida, ¿no? Es como alguien que no es tu amigo no te puede dar un consejo porque no te conoce, ¿verdad? Pues en Elohim es lo mismo. Te da consejos, te habla cuando tienes un trato con él. Entonces, vamos a hablar de 3 puntos. El último punto vamos a tocar la escritura, pero antes vamos a estar con 3 puntos previos. El primero es un concepto baloncestístico para expresar este momento de la historia, ¿verdad? Hay un concepto baloncestístico que es cuando el ataque se atasca, está el ataque estancado, atascado. Ahora, ¿por qué se produce este atascamiento en ataque, en la ofensiva? Porque no se mueven, los jugadores no se mueven. Quien tiene el balón y los otros no circulan. Entonces no hay circulación del balón, uno tiene el balón, pero los otros no se mueven. Y entonces, ¿cómo nos apañamos en ataque? Se atasca. ¿Pero por qué no se mueve nadie? Porque quieren recibir por jerarquía y no por la situación del juego. Ahora, si hacemos una analogía entre juego y vida, la vida es muy seria, pero hagamos esa analogía, ese esfuerzo. Si quieren recibir el balón, el protagonismo por jerarquía, el balón no circula y el ataque se atasca, porque hay que recibir el balón según las situaciones del juego. Así es cuando un equipo funciona, según la situación del juego. Claro. Ahora, si hay un compañero que está bien situado y no le pasas porque no tiene rango, porque no tiene jerarquía, te quedas sin meter la canasta. Y si hay alguno que está descolocado y que no tiene buena posición, pero como es jerarquía, le pasas el balón, lo falla, el equipo no va a ningún lado. ¿Entienden? Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito de memoria. Resulta que una de tantas tenderas, de estas tiendas que hay por nuestro barrio, por España, por Andalucía, una de esas tenderas, en Andalucía la gente es muy amable, por lo general, pero también hay gente que aquí se llama asaura. Gente asaura es gente ácida, ¿verdad? Y amargada. Y esa tendera, que tiene más o menos mi edad, un poquillo mayor, pues es de ese tipo de mujeres amargadas, ¿verdad? Tiene un marido muy feo, pero el marido vale más que ella. Y resulta que al principio, cuando estalló la cuestión en Wuhan y todo eso, de las convulsiones y todo eso, que eso por otro lado, a ver qué tienen que ver las convulsiones que se vieron en Wuhan con luego los síntomas que se han desarrollado. Pero bueno,
aparte de eso, resulta que al principio nadie teníamos mascarillas. A mí me tocó hacerme una mascarilla con la bolsa de un compact disc y unas asas de bolsa. E hilvané y me hice una mascarilla para dar el pego, porque aquí estaba la gente nacionalsocialista. La gente exigía una a otra, sin que eso pasara todavía a lo gubernamental. Sin que el gobierno se expresara sobre el uso de mascarilla, ya la gente exigía. Y esa tendera, me acuerdo perfectamente de la declaración, un día entré sin mascarilla y se pone a decir, porque a la gente no le dio tiempo de comprar las mascarillas, si no la vendían ni en la farmacia. Y entonces se puso a decir, porque ellos, los tenderos, sí tenían mascarilla, naturalmente, porque vendían productos, ¿no? Y entonces se puso a decir, dice, es que todavía no os lo creéis. Estábamos comprando ahí alguna gente sin mascarilla porque no la vendían en la farmacia. Y entonces recuerdo alguna becerra decir, sí, no los creemos, yo sí me lo creo, dándole justificaciones y parte a la tendera, no se lo pierdan. Claro, una nazi totalmente. Nazis que exigían, vamos, si esa gente, si esa tendera hubiera nacido 70 años atrás, nos hubieran llevado a las cámaras de gas, porque esa manera de entender la vida es nazi. Yo, como tengo mascarilla, me salvo de una contingencia, pero esta gente que no tiene mascarillas, las desproveo totalmente y las dejo al descubierto de que no tienen la mascarilla. Porque yo como tengo mascarilla, ya he evolucionado. Ya he encontrado la pureza aria, ¿verdad? Y esta gente que no tiene mascarilla, pues ya no es aria. Es tremendo, ¿no? Pero eso pasó. Eso pasó. Si estas gentes, que ya digo, antes de que pasaran los gobiernos, tenderos, vulgares verduleros y verduleras, nos exigían las mascarillas, si hubieran nacido hace 70 u 80 años y nos oprimían porque no usábamos todavía mascarillas, porque no las vendían en la farmacia, si esa gente nace hace 70 años, nos llevan al patíbulo. ¿Por qué? Porque son sociópatas. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es los sociópatas. En esto queremos ser claros y que puedan entendernos, porque esto es un punto clave. ¿Qué es un sociópata? Sociópatas. Un sociópata cree que este sistema vigente actual, mortecino, que promociona cosas mortecinas y tóxicas, empezando por la mentira, el sociópata cree que este sistema vigente les ha estado beneficiando. Este sistema creen que les ha estado beneficiando, cuando este sistema no puede beneficiar a nadie, porque está incapacitado para ello. No tiene la capacidad de hacer feliz a la gente. ¿Por qué? Porque todo es confusión, porque no hay sano. No hay sanidad en las relaciones socioculturales. Todo es tóxico, todo es mentira, todo es engaño, todo es manipulación, todo es subordinación y rango. Entonces, cualquier amenaza a ese estatus de esos sociópatas, muchos de ellos carcamales de más de 50 años, son sociópatas, han conseguido un alto nivel de vida y entonces se agarran como a un clavo ardiendo. No quieren desembarazarse del estatus que han conseguido. ¿Por qué? Porque son sociópatas y creen que el sistema les beneficia o les ha beneficiado. Entonces, cualquier amenaza a ese estatus del sociópata, eso es una enfermedad mental, naturalmente, sociópata. Cualquier amenaza a ese estatus del sociópata, cualquier amenaza a ese estatus no adquirido, porque no lo ha adquirido, se lo han regalado, carreras, trabajos, lo ha recibido la mayoría de las veces por corrupción, por corruptelas,
y en otros casos por meros linaje, familia. Por eso han adquirido ese estatus, pero no lo tienen. O sea, no es de ellos, no es de lo que han adquirido ellos por su esfuerzo, ¿entienden? Y entonces llegamos a lo mismo, lo hemos dicho muchas veces. Como no se lo han ganado, temen de perderlo, y eso es lo que les convierte en sociópatas. ¿Qué tienes miedo de perder? Si este sistema de engaño, de manipulación demoníaca, si vale algo es porque hay una palabra de poder, porque hay una verdadera ética. Entonces, cualquier amenaza a ese estatus del carcamal sociópata es recibido por él como un virus. Eso es el virus. El virus del sociópata, que es aquello que amenaza su estatus. ¿Su estatus de qué? Su estatus de sociópata. ¿Por qué es sociópata? Porque cree que este sistema les beneficia o les ha beneficiado. Cuando es un sistema de cabo a rabo, eso lo entiende la gente de mi edad, que es antisistema. Por supuesto, ¿cómo no vamos a ser antisistema si el sistema es antihumanidad? Pero es un sociópata, no lo entiende, porque es sociópata, está enfermo. Bueno, y ya el último punto a mencionar antes de entrar en el tema de hoy de Lucas 16, vamos a leer en clave de vibración. ¿Cómo vibra la gente con el Salmo 23? Es un salmo muy famoso, ¿verdad? Salmo 23. En el Salmo 23, renombrado, como digo, y tan más que predicado, mencionado, ¿verdad? Por los precisamente, mucha gente sociópata, ¿verdad? Dice, es un salmo cortito, tiene solamente 6 versos y dice así. Dice en el original, ¿verdad? Lo que dice la escritura. No en el original, sino en las versiones. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Este salmo, por supuesto, ha reconfortado a mucha gente, ha confortado a mucha gente, a mucho creyente, ¿verdad? Le ha dado un nuevo brío, nuevas esperanzas, y el bien que ha hecho este salmo es incalculable en las almas de las personas. Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre, o por siempre. En otras versiones dice por largos días, que es una metáfora de para siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, pero ¿cómo vibra? O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo vibran. ¿Cómo vibra un sociópata, aquel que cree que este sistema de muerte le ha beneficiado o le está beneficiando porque recibe diezmos, porque recibe dinero, porque tiene un buen estatus, porque ha adquirido un buen trabajo, porque cree que este sistema le está beneficiando y por eso quiere perpetuar el sistema? No su vida, no, el sistema. Si fuera su vida no sería un sociópata, porque todo el mundo quiere vivir bien. Pero ellos lo que quieren perpetuar en el tiempo es este sistema, para que no haya vida eterna, para que el hombre no viva en salud, en todos los sentidos. ¿Pero por qué? Porque si no es que atenta contra el estatus que han adquirido. Sociópatas. Entonces vibran así. Ellos dicen, el pastor es mi pastor. ¿Qué pastor? El pastor de sus congregaciones, el pastor de su político a cargo, el pastor del intelectual que aprecian, ¿verdad? El pastor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito, me sobra y me basta, no quiero buscar más. ¿Por qué? Porque mi pastor es mi pastor. Y entonces no quiero buscar yo en otras cosas porque quiero restringirme y limitarme a que mi pastor es mi pastor. Mi pastor alemán, ¿verdad? En verdes prados me deja descansar. Esto sería en una buena gramática, en una buena lisonjería,
Me conforta porque me regala el oído, porque mi pastor es mi pastor y me regala el oído. Me conduce junto a arroyos tranquilos, junto a una vida que me beneficia siempre. El sistema hace que el sistema me beneficie. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Él renueva mis fuerzas, pero no tengo ningunas. Siempre estoy enfermo. Eso es el sociópata, si se expresara con sinceridad. Me guía por sendas todas incorrectas. Lo que pasa es que yo tengo que engañarme de que son correctas, pero yo sé que son incorrectas. Porque principalmente no tiene ejemplo en su modus vivendi. Y así da honra a su nombre. Y da honra a su nombre delante de mí. A su nombre, no el nombre de Elohim, no el nombre del bendito sea, sino al nombre de mi pastor, de mi político, de mi intelectual, de mi coach, ¿verdad? Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegerán y me confortan. En verdad, vibran así al día de hoy. Dice, cuando yo pase por el valle más oscuro, tendré mucho miedecito. Tendré mucho miedecito, aunque el pastor, que es mi pastor y no es el pastor Elohim, mi pastor, mi político, mi intelectual, mi coach, me dirija con vara y con cayado, voy a temer todos los días de mi vida. Porque estoy atemorizado, todo me atemoriza. ¿Por qué? Porque no entiendo el mundo, no lo comprendo. Me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos. No, ellos banquetean con los amigos, con los afines, con los del parentesco, ¿verdad? Banquetean continuamente. Se regalan el vientre, ¿verdad? Son amantes del, ¿cómo se dice?, de las viandas. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Me honras, para ellos la unción es una unción de elocuencia, es una unción de respeto, de que la gente parece que le respetan, ¿verdad? Eso es para ellos la unción. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Ciertamente su pastor, que no tiene nada de bondadoso, ni tampoco promociona la bondad como algo que tiene que tener un pastor, sino que simplemente son malos y dañinos, pero ciertamente la maldad de sus pastores y su amor que no tienen les guiarán todos los días de su vida, estarán ahí engañándoles. Y en la casa del Señor, en la casa de sus pastores, en sus políticas, en sus vanas elocuencias, vivirán hasta que se mueran. Así vibra un sociópata, el Salmo 23. Bueno, y entonces ya, ahora sí vamos a entrar en Lucas 16, en el tema de Lucas 16. En Lucas 16 vamos a leerlo primero en esta versión, que yo creo que va a ser lo adecuado. Lucas 16 del 12, del 13 en adelante. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro, será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Aquí menciona dinero, ahora vamos a ver. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Yahshua. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Elohim conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Elohim. Precioso. Hasta el tiempo de Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. En otras versiones, encarecidamente limitadas y nauseabundas, dice que la Torá es la ley llega hasta Juan, ¿verdad? La Torá y los profetas llegan hasta Juan. No es eso, esta versión es un poco más fiel a la verdad. Dice, hasta el tiempo de Yohanan el Inmersor, la ley de Moisés, la Torá de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Muy bien, muy bien. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Elohim y todos están ansiosos por entrar.
eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la Torá de Elohim sea anulado. Esto lo dice el Nuevo Testamento. Llamado, ¿verdad? Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se case con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Esto del adulterio lo inserta en el discurso que acaba de mencionar de la fidelidad o la infidelidad al amo, al Señor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un matrimonio con Elohim, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, desde el 13, en verdad dice así, dice, verso 13, no hay sirviente poderoso con dos señores. Y eso es de lo que se trata. Como la oferta de este mundo es tanta, de que todo el mundo dice que tiene la verdad, luego, pero como no miran el ejemplo, como no miran las obras, como no miran las biografías, las vidas, no se paran, pues entonces les engañan y se pasan la vida, las potenciales ovejitas, teniendo dos señores o más. Ahora, cuando tienes dos señores o más, tus fuerzas se dispersan, ¿verdad? Y esos dos señores empiezan porque ellos dicen que tienen a Dios, que tienen al Elohim, pero también tienen a su, como hemos mencionado, a su político, a su pastor de su iglesia, a su coach o a su predicador o a su ponente bíblico, ¿verdad? Cuando eso sucede, las fuerzas se dispersan. Por eso dice, no hay sirviente poderoso, que es la misma palabra de Elohim, no hay sirviente Elohim o que va a llegar a Elohim con dos señores. ¿Por qué? Porque siempre amará más a uno, menospreciando al otro. Se dedicará a uno, desatendiendo al otro. Ese es el problema, que la gente ha puesto al mismo nivel a su coach, a su predicador, a su político, que a Elohim bendito. Ese es el problema. Así que no se puede servir a Elohim y ¿a qué? ¿Al dinero? No, a la avaricia. No se puede servir a Elohim y a la avaricia. Porque el sociópata es sociópata por avaricia. Verso 14. Escuchando estas cosas, los fariseos que amaban el dinero y la propiedad privada, le ridiculizaron. Imagínense, cualquier patochada, que le dirían, claro, como tú no has tenido dinero en tu vida, cualquier patochada de esa índole, ¿verdad? Claro, como tú no has tenido dinero en tu vida, por eso hablas así. Pero nosotros que tenemos propiedad privada, el principio de propiedad privada. El principio de propiedad privada, transmitidos de padres a hijos, cuando la Torá lo imposibilita, porque la Torá no deja que generacionalmente una familia se enriquezca continuamente. Tiene un tope mediante el jubileo. Pero la propiedad privada que no atiende al jubileo, empezando por los mismos judíos que decían guardar la Torá, guardar la ley, siguen con la propiedad privada. Y establecieron la propiedad privada. Luego, sociológicamente, defendida por ejemplo, Morgan, ¿verdad? En la antropología. Pero entonces le ridiculizaron a Yahshua, imagínense. Claro, si tú estás harapiento, si tú con vestir esos trapos que me llevas lo tienes todo solucionado, el problema es nuestro que tenemos tantos bienes. Por eso hablas como hablas. Verso 15. Y les dijo a ellos, ustedes no dejan de excusarse entre ustedes. Ustedes no dejan de excusarse entre ustedes. ¿Cómo se excusan entre ellos? Diciendo, si todo lo que tenemos privadamente, todo lo que tenemos no adquirido, sino traspasado, o sea, no adquirido por nuestro esfuerzo, sino traspasado, ¿verdad? Todo eso es bendición.
pero lo provechoso es que lo que tú has adquirido sea por tu esfuerzo, ¿verdad? Y les dijo a ellos, ustedes no dejan de excusarse entre ustedes y tienen a los hombres, a los coach, políticos, predicadores, como patrones. Tienen a los coach, a los políticos, a los maestros, como patrones. Ese es el problema. Cuando tú tienes algo que no es Elohim como patrón, a eso quieres imitar, porque sigues el patrón. Y tienen a los hombres como patrones antes que a Elohim, pero Elohim conoce sus corazones y él, de todos los hombres, dice, y el de todos los hombres, Elohim conoce sus corazones y el de todos los hombres, y sabe que estiman la idolatría. Ese es el problema del que quiere acumular, del de la propiedad privada, del sociópata. Ese es el problema, la idolatría. Dice, y él, ¿por qué es idolatría? Porque antepone el bien material a Elohim bendito. Y no ve más mundo que sus bienes materiales, y si puede consensuarlos con Biblia, pues esa paz que le deja. Pero, de cualquier modo, idolatra. Ese es el problema. Y él dice, Elohim conoce sus corazones y el de todos los hombres y sabe que estiman, no solamente la ejercen la idolatría, sino que la estiman. Por eso, en los anuncios, en los vídeos musicales judaicos, ¿verdad?, se estiman el dinero, el dólar, el símbolo del dinero. Hay una estima y al final acaba en chiste, ¿verdad? ¿Y qué es el chiste? Al final, el chiste capitalista, el chiste de no. ¿Qué es? Excusarse entre ustedes. Elohim conoce sus corazones y el de todos los hombres y sabe que estiman la idolatría. Estiman la idolatría. Porque detrás de acaparar, porque detrás del egoísmo, ¿qué hay? Idolatría. Dice, abominación ante Elohim. ¿Qué es estimar la idolatría? Abominación ante Elohim. Este sistema capitalista es eminentemente idólatra, porque ha totemizado el símbolo, el dólar, la pirámide, la jerarquización no adquirida, sino traspasada por corruptelas. ¿Están entendiendo ya, verdad? Verso 16. Ahora, el verso clave, digamos, de toda esta narrativa, porque, como hemos dicho, en las malas versiones dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora vamos a ver lo que dice en verdad, si quieren comprobarlo, si les interesa. A la amada del Mashiach seguro que sí. Dice, la Torá y los profetas hasta Yohanan, hasta Juan el Bautista, Yohanan el inversor, dice, la Torá y los profetas hasta Yohanan son la consecuencia, no el antecedente, no, noten la palabra. No es que la Torá y los profetas son el antecedente del reino, no, son la consecuencia. La Torá y los profetas hasta Yohanan son la consecuencia de que el reino de Elohim anuncia la buena nueva que hay que aprovechar. Entonces, la Torá y los profetas penden de las manos del Mashiach. Siempre han pendido de las manos del Mashiach. Porque Mashiach fue quien posibilitó que hubiera una Torá y unos profetas. Y anunció la buena nueva que hay que aprovechar. ¿Pero por qué hay una ley? Porque hay un reino. Un reino no funciona sin una ley. Eso es axiomático, de cajón. Cuando se promulga una ley es porque hay un gobierno. Si no hay gobierno, no hay ley. Entonces, al tener Torá, ¿qué se nos está garantizando? Que hay un rey legislador. Todavía están preguntándose en el mesianismo cuándo va a reinar Yahshua HaMashiach. Si entendemos reinar por regir, está siendo rey desde siempre. Por eso dice reina desde el madero, ¿verdad? Rigiendo ¿cómo? Separando el trigo de la cizaña.
estableciendo un reino que va a ser eterno. Eso es regir, que es el acto del rey. Ahora, en el verso 17 dice, más provechoso sería trabajar para que el cielo y la tierra pasen que darse a la idea de que la menor de las partículas de la Torá falla. Aquí hay poco que añadir. Es taxativo lo que está diciendo. Ahora, en la parte final dice, más provechoso sería trabajar para que el cielo y la tierra pasen que darse a la idea de que la menor de las partículas de la Torá falla. ¿Qué te está diciendo? Que la Torá no va a fallar nunca. No te está diciendo que todo lo que aparece en la Torá, incluida la circuncisión, va a ser para siempre, que el ritual va a ser retomado, el ritual del holocausto, de quemar corderos y todo eso. No, lo que te está diciendo es que nada, ninguna partícula de la Torá falla, toda cumple su cometido. ¿Cuál es el cometido? Regir. ¿Regir para qué? Para separar el día de la noche, igual que la luz, cuando vino la hora. ¿Qué hizo? Separar el día de la noche. Entonces la Torá como lumbrera, dice, lumbrera es a mi camino. La Torá, ¿qué hace? Rige. Es la ley promulgada por el rey. Al haber rey, hay ley, hay gobierno, hay Torá. Y esa Torá, ninguna de sus partículas falla. A nosotros nos puede parecer que sí. Porque decimos, bueno, ¿cómo puede vivir esta gente a espaldas de la Torá, a espaldas de lo que es ético, de lo que está bien, de lo que es correcto, de lo que es bondadoso, dadivoso? Pero en verdad nada falla. ¿Por qué? Porque precisamente hay una Torá para dejarles convictos, para dejarles, dice Mashiach a los mismos judíos, dice, uno tenéis que os acusa, que es Moisés en quien ponéis vuestra confianza. La palabra en la que mucha gente se apoya para refrendar sus estupideces les va a servir no de bien, sino de condenación. ¿Por qué? Porque en esa tramitación está rigiendo Mashiach para dejarles al descubierto de lo que son, y es que tienen la palabra de poder por nada. Y como tienen la palabra por nada, entonces sus vidas son una consecuente debacle. No son ejemplificantes sus vidas en ningún sentido, y lo que les sirve es para condenarse más. Es decir, el malo que es malo desconociendo de la Torá es muy malo, pero el malo, el perverso que es malo con Biblia, se ha condenado toda su vida ya. Eso ya no tiene solución. ¿Entienden? Porque desprecia lo más sagrado. ¿Qué es lo más sagrado? La voz, la palabra del rey, que es la ley, la Torá. Verso 18. Todos los que alivien. Fíjense esto qué curioso, qué palabra utiliza Mashiach, ¿verdad? Dentro, yo creo, de una jocosidad, dentro de un sentido, cierto sentido del humor, aquí es lo que va a decir en el verso 18. Dice, todos los que alivien, y la palabra que utiliza es apolúo, la palabra es apoleumenen, que viene de apolúo, que es alivien o aliviar. Todos los que alivien a su mujer. ¿Qué haces con la mujer si la dejas? La alivias. La alivias. Y unos más que otros, ¿verdad? Un muermo alivia a su mujer si la deja. Todos los que alivien a su mujer para casarse con otra, adulteran. Y la que alivia a su marido para casarse, dejándole, adultera. Aquí te está hablando precisamente de lo mismo, de que gente, almas que han dejado al patrón Elohim por otros patrones o modelos de conducta, ¿verdad? Que están totalmente desvinculados de Elohim porque no tienen fruto ni ejemplo y sus vidas son solamente
vidas egoístas, acaparadoras y que realmente no quieren más que el medio, lo mediático, ¿verdad? Como dice aquí en la versión, dice, a vosotros se os da bien mostraros bondadosos en público, ¿verdad? Les dice a los fariseos. Entonces dice eso, ¿no? Y dice, todos los que alivian a su mujer para casarse con otra adulteran y la que alivia a su marido para casarse dejándole también adultera. Si adulteras conociendo Biblia, hombre, Elohim es tierno y compasivo. Hay muchas situaciones en la vida, ¿verdad? Pero como no pongas atención en la Torá y trates con todo tu corazón de vivirla, pues difícilmente ya te vas a poder eximir de responsabilidad y de condenación. Entonces vamos a estar viendo, ya para acabar, Juan 15:5. En Juan 15:5 nos dice, preciosos y preciosas, de esta manera. Yo soy la vid, yo soy el patrón, otra forma de decirlo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí, dice Mashiach, os unís a una ramera o un ramero, y el que se ayunta con un ramero o una ramera, una carne es con él, nos dice la Torá. La ley promulgada ¿por quién? Por el rey, regidor. Entonces dice, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Primera de Juan 2:19. Si me dejáis, si adulteráis, si os vais con otra cosa, nada podéis hacer sin mí, sin tenerme a mí como referencia. La referencia no es parecerte a tu pastor y poner la voz ronca como tu pastor. O dejarte perilla porque tu pastor o tus predicadores favoritos llevan perilla. Eso no es tomar a Elohim como patrón, eso es idolatría. Entonces, en primera de Juan 2:19, ya para acabar, primera de Juan 2:19, dice, fíjense cómo es la cosa, sociópatas que la mayoría de los casos son conservadores, y si hablamos de conservadores, son gente occidental que ha tenido Biblia, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Que ha tenido Biblia en su tradición, en sus costumbres, en sus familias. Pero resulta que, primera de Juan 2:19, esos sociópatas salieron de nosotros, apóstatas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, conocieron Biblia, parecía que sí, predicaban, enseñaban, engañaban, trasquilaban, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, de la amada del Mashiach, de los sencillos de corazón, de los que vemos la abundancia en compartir, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero apostataron. Fueron presas de ese lazo que ha caído sobre las naciones de engaño, manipulación mediática, terrorismo mediático. Habrían permanecido con nosotros. Gente que ha estado 30, 40 años con Biblia. Algunos dicen que tienen Biblia desde que son espermatozoides. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron fuera de nosotros, salieron a buscar rameros y rameras, a adulterar, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
¿De nosotros quiénes? De nosotros los que valoramos la Torá, porque es la palabra sagrada, es así, absoluta, del bendito sea, de Yahshua HaMashiach, que es ya el Rey. Ahora, que es ya el Rey, no pueden entenderlo gentes que se han salido de nosotros, que se han dejado llevar por los engaños. No ven que Yahshua HaMashiach precisamente está haciendo el acto de regir en este mismo instante. ¿Por qué? Porque está dando la palabra, la ley, la Torá. La Torá viene por un rey que rige. Por eso esta enseñanza se llama Rey, Reino, Torá y Profecía. Y hasta aquí. Desearles a todos que tengan un bendecido Shabbat, que la Or, la luz de Elohim, se muestre a sus rostros, a sus vidas, y que el aceite y el trigo esté en sus mesas cada día para celebrar fiesta a Elohim, ¿verdad? En llenura de corazón. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Amada del Mashiach, Shabbat Shalom.